Hola Makers, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Behind the Makers. Estamos muy emocionados el día de hoy porque tengo a un querido amigo, productor de hace muchos años ya, muchos años de conocerlo, pero sobre todo porque me costó muchísimo trabajo que viniera a esta entrevista. Él es una persona muy ocupada, pero él siempre me dijo, yo quiero estar en tu programa, quiero estar ahí, quiero formar parte de Experience Makers, y la verdad es que estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. Este programa es grabado, pero recuerden que de todos modos pueden compartir, pueden comentar, pueden dejar sus comentarios ahí en Facebook, LinkedIn y YouTube, que es donde estamos transmitiendo en este momento. Y pues bueno, además recuerden que los jueves salimos con el podcast en Spotify, Behind the Makers, así que no se lo pierdan, ahí nos vamos a estar viendo y escuchando, bueno, escuchando en el podcast y viendo en Facebook, YouTube y LinkedIn. Pero antes de continuar, pues quiero presentar a nuestro invitado, es Juan Torres, productor responsable de La Jaula de las Locas, puesta en escena con más de 1,200 representaciones en México. También ha producido los musicales como El beso de la mujer araña, La fierecilla tomada y Godspell. Está involucrado en el desarrollo de producciones no musicales como Rojo, con Víctor Trujillo y Alfonso Dosal, Yo soy mi propia esposa, con Héctor Bonilla, La madriguera, con Ludwika Paleta y Mario Iván Martínez, entre otras. Además, está cumpliendo 25 años de trayectoria como productor y es el primer mexicano en haber producido teatro en Broadway en el 2011, con justamente uno de sus musicales más exitosos, que fue Godspell. ¿Cómo estás, mi queridísimo Juan Torres? Acá estás. Acá estamos, mi querido Mar, muchísimas gracias por esa presentación, gracias por el tiempo, por invitarme. Habíamos intentado hacer esto en muchas ocasiones y de verdad es que estaba muy apenado porque las circunstancias no lo habían permitido, pero hoy estamos juntos y te lo agradezco mucho por esta oportunidad y este espacio. Al contrario, gracias a ti como siempre, porque siempre platicar contigo es un agasajo. Cuando nos vemos ahí en algún estreno de alguna obra de teatro, siempre platicamos y siempre hay mucho que compartir. Y pues ahora mejor que compartirlo con toda la gente que nos escucha y que nos ve tal vez en la edición en vivo, transmitida en vivo o en la edición grabada. Pero bueno, quisiera empezar, mi querido Juan, con la pregunta clásica que siempre hacemos, porque al final de cuentas este programa se llama Behind the Makers. Lo que queremos saber es qué hay detrás del productor Juan Torres, qué te ha llevado a lograr los éxitos que has tenido en temas de teatro específicamente. Y primero que nada me gustaría saber cómo empezaste a producir teatro. ¿Cuál fue? ¿Empezaste diciendo desde chiquito tú querías ser productor de teatro o querías ser actor? ¿Cómo te llevó la carrera desde tu infancia hasta tu adultez donde empezaste a producir? Bueno, pues esta pregunta me gusta mucho porque me recuerda a mí mismo de dónde vengo y por qué hago lo que hago y por qué no debo de olvidarme jamás del chavito que ama el teatro, porque antes que ser un productor, creo que siempre he dicho que soy un buen espectador de teatro y creo que soy un mejor espectador de teatro que un productor. ¿Cómo empecé? Muy sencillo. Mis papás me llevaban al teatro, mi papá y mi mamá, pero en particular mi papá amaba muchísimo el teatro. Entonces, pues iba a ver todas las obras en el Teatro Aldama, es un lugar muy especial para mí, porque ahí iba a ver Angélica Vale, Angélica María, con todas estas obras que hacía en la mañana, Angélica Vale, matinés de Los tenis rojos, o matiné, o Atrapada en los 60s, y en la noche estaba Una estrella con Angélica María y Angélica Vale, y después estaba Mamá el Rock, etcétera. Y empecé yendo al teatro muy chavito. Me acuerdo que las primeras 2 obras que vi en mi vida fueron Cumán, Títere y José el Soñador, en los televiteatros que se cayeron, que hoy son los famosos teatros 1 y 2, antes teatros Telmex. Y ahí empezó la historia, ahí empezó la magia, ahí empezó el amor por el teatro. De esas primeras obras que vi, Cumán también fue una de las primeras obras, o sea, que vi, y del grupo Cristal y Acero, en uno de esos teatros maravillosos. Y de ahí siempre existía la tradición de que en cada cumpleaños siempre pedía yo festejar en el teatro. Y siempre me llevaban a ver muchas obras de teatro. Pero ese chavito empezó a volarse con su imaginación a jugar al teatro. Me acuerdo perfecto que después de ir a ver Cats en uno de mis cumpleaños, en el Teatro Silvia Pinal, llegué a la casa y me puse a jugar a Cats. Y salió el cassette y salió el CD. Y entonces yo ponía toda la música de la obra y jugaba a Cats
¿Cómo jugaba Cats? Con mis Playmobiles. Soy coleccionista de Playmobiles. Tengo mi primer Playmobil, que es uno con mi color favorito, que es el verde. Es un Playmobil del barco pirata, verde, Wow. y ese era el protagonista de todas mis obras de teatro. Entonces, las historias que te puedo contar y que más adelante haré relación con lo que finalmente me ha sucedido al día de hoy, como La Jaula de las Locas, tienen mucho que ver con mi infancia. Por ejemplo, La Jaula la vi cuando cumplí 13 años en el Teatro Silvia Pinal. Fue mi regalo de cumpleaños porque quería ir al teatro, porque era el musical de gran formato de ese momento, producido por doña Silvia Pinal. Y luego, ahora al rato, cuando lleguemos a La Jaula, te voy a contar una anécdota que tiene que ver con los Playmobiles y con La Jaula de las Locas y con algo que sucedió a mis 13 años y que de pronto pues se vuelve realidad en el 2015 que produzco La Jaula, cuando ya tenía 35, y donde me doy cuenta que infancia es destino, donde me doy cuenta que toda mi vida he amado el teatro, donde me doy cuenta que todo lo que he hecho simple y sencillamente ha sido por el afán de querer compartir el teatro con la gente. Cuando hago una obra de teatro, pues solamente hay un deseo de contar una historia. No hay un mayor deseo. Y creo que detrás de todo eso, el principal motivo como productor y como creador de teatro es muy sencillo. Es pasarla bien. Nunca he hecho una obra de teatro en donde que no quisiera, uno, y dos, en la que no creyera, y dos, que no tuviera una historia que en ese momento necesitara contar. He hecho muchas obras, he producido más de 20 obras de teatro en este país, estoy cumpliendo 25 años de carrera y me estoy yendo hacia esos lugares, Omar, que nunca se nos deben de olvidar, que es el cómo empezaste, por qué empezaste, qué te hacía soñar, qué te hacía vibrar, qué te ilusionaba, qué te mueve. Y hasta el día de hoy creo que es algo bien padre, creo que he sido un productor afortunado porque me encanta celebrar mi cumpleaños en el teatro, haciendo teatro, produciendo teatro o develando placa, a veces coincide un poquito antes o un poquito después, y yo hago que coincida el mismo día de mi cumpleaños, el fin de semana de mi cumpleaños, ese día me celebro, y es un recordatorio de lo que pasaba en mi infancia. Pero es que... así empecé a enamorar del teatro desde chavito. Sí, seguramente, pero aparte qué importante es el tema de cómo fuiste decretando tal vez y siempre has tenido en tu cabeza quería hacer esto, quería hacer otro y te nos vas a ir contando poco a poco cada una de tus producciones porque aparte han sido todas producciones importantes y además obviamente hay que darle su peso en tema de longitud de temporada que fue La Jaula de las Locas y el peso importante que tiene Godspell también por el hecho de haber producido la obra en México y también producido la obra en Estados Unidos. Pero ahorita nos vas a contar un poquito más de eso. Pero a mí me gustaría saber, entonces, ¿en qué momento pues siempre tuviste esta inquietud? Siempre dijiste, amo el teatro, me gusta, viviste, naciste, creciste con él. Pero ¿en qué momento dijiste, vamos a empezar a producir? Quiero dar el salto. Yo creo que mi carrera comienza, bueno, siempre este chavito que se volvió un adolescente, un joven en el teatro, que empezó a estudiar en la misma universidad, la prepa y la carrera, conoce a su mejor amigo, hermano, el día de hoy, que también es productor de teatro, Memo Vigers, y entonces van sucediendo nuevas cosas. Me acuerdo que la primera obra que fui a ver con Guillermo, cuando estábamos en la prepa, fue en el Teatro Hidalgo. O sea, wow, el que ahora administras justo. Mi sede de hoy, que es mi casa y su casa de todos ustedes, que estoy cumpliendo, Omar, 7 años de estar ahí. Wow. Un teatro en el que todo el mundo decía, va a fracasar, nadie va, está helado, y sí estaba helado, sí, nadie iba, pero no fracasé. Entonces, no, y además, fíjate qué chistosa es la vida, porque la primera obra que fuimos a ver Memo y yo, que ahorita les cuento la anécdota, es muy padre, como en el segundo semestre de la prepa nos conocimos Guillermo y yo, y entonces cuando nos presentamos en el salón y todo el rollo, yo hablé del teatro y hablé de todas estas cosas y bueno, finalmente se da una amistad increíble que me acuerdo que tuvimos un evento en el TEC un sábado, y ese día era mi cumpleaños, y entonces él se acercó, y Guillermo siempre fue muy listo para aprenderse los nombres de todo el mundo de memoria, y entonces llegó y me saludó por mi nombre, nada más de haber escuchado mi presentación a la clase, wow. O sea, me llegó y me saludó por mi nombre, y no sé qué, y ese día era mi cumpleaños, y bla, bla, bla. Corte A, nos hacemos amigos, corte A, vamos un día juntos al teatro, me acuerdo perfecto que fue Guillermo y fue una de mis mejores amigas, fuimos los tres,
y vamos a ver en el Teatro Hidalgo qué tal Dolly de doña Silvia Pinal. Wow. Entonces, yo ya había visto yo Hello Dolly en el Silvia Pinal y él también, pero la primera vez que vamos juntos ya se habían cambiado el Teatro Silvia Pinal se habían ido de gira y regresaron a la Ciudad de México y fueron al Teatro Hidalgo. Entonces, ahí la vimos. Y ahorita voy a contestar tu respuesta de cómo empezamos a ser productores, pero necesito aquí hilar a esto, porque estábamos viendo la función y de pronto en el intermedio salen con que vendiendo la fotografía con Silvia Pinal, algo que en el Teatro Silvia Pinal no pasaba. Entonces era así como de la foto con Silvia Pinal. ¿Y qué crees? Que, no, o sea, el dinero que llevábamos ya nos lo habíamos gastado en la tiendita, qué sé yo. Entonces era de, chin, no traemos dinero porque íbamos solos, él no iba con sus papás ni yo con los míos, además mi amiga, él y yo, no nos alcanzó para la foto. Entonces, chin, la foto con Silvia Pinal. Bueno, corte A, en el 2011, el año que cambió nuestras vidas, porque es lo de Godspell en Broadway, que más adelante lo contaremos, invitamos Guillermo y yo a Silvia Pinal de viaje a Nueva York. Y entonces, en Times Square, que vimos muchas obras de teatro, pero en Times Square estuvimos cantando los tres la rola de Hello Dolly, que dice que en la traducción al español es y nos vestimos como para Nueva York, ¿no? Y nos vestimos como para Nueva York. Bueno, imagínate ese momento de estar cantando en Nueva York con nuestra Dolly, la máxima estrella de este país, Silvia Pinal. Claro. Guillermo y yo, como los dos personajes que salían con ella en el escenario, que eran dos, era Barnaby y era Cornelius, y de pronto dices, ok, ¿te acuerdas que en ese momento no tenías para pagar la foto con Silvia Pinal en el teatro cuando fuiste al Hello Dolly? Y corte A, pasaron los años, conocimos a Silvia Pinal, nos vamos a Nueva York y cantamos esta rola. Pues así como... Por favor, dime que tienes foto de eso y video, si se puede, bro. Existe una fotografía, existe una foto que tengo que buscar, tengo que buscar, porque nosotros todas las noches llegábamos al hotel, porque aparte pues no era del celular, o sea, eran fotos de cámara. Sí, de cámara, claro. Y entonces, que qué bueno que existen esas, porque como mis dos anteriores celulares los perdí y no subía nada a la nube, perdí todas mis fotos. Tenía unas joyas, así una foto saliendo del teatro con Al Pacino, me acuerdo que era mi primera selfie, la perdí, así muchísimas cosas. Pero esa sí existe una foto y eso fue porque ella nos dijo, ¿y qué no nos vamos a tomar una foto? O sea, fue porque estábamos nosotros tan embobados y tan disfrutando ese viaje, y cada vez que la dejábamos en su habitación en el hotel que decidimos, nos quedamos en un hotel padrísimo, en el corazón de Times Square, y cada vez Memo y yo la dejamos en su habitación, cerraba la puerta y nosotros era así de, Silvia Pinal. O sea, no lo creíamos. O sea, me acuerdo que una vez, antes de que se fuera, porque nosotros nos quedamos 2 días más, o 3 días más, la fuimos a llevar al aeropuerto, y un día antes estábamos en un bar que tiene una vista padrísima a Times Square, y estábamos con ella, y está feliz, estábamos platicando, la invitamos a ver muchas obras, compramos boletos para otra obra, pero que no vimos porque resulta que nos dice doña Silvia, es que yo nunca he visto El Rey León, me encantaría ver El Rey León. Y nosotros, obvio, o sea, es como de los otros se perdieron, no nos importó, compramos 3 boletazos para ver El Rey León y vimos también El Rey León con doña Silvia Pinal. Pero lo padre es que nos pasaron cosas muy locas. Me acuerdo que una vez no entraban las llamadas a su teléfono y entonces entra al teléfono de Guillermo la llamada de la Guzmán y entonces era súper amable, su mamá diciendo cosas padrísimas de nosotros, o sea, Omar, todo esto, más allá de los qué y cómo, es como lo bonito de la anécdota, es decir, ok, estos dos que fueron al teatro porque amaban el teatro, porque querían ver una obra de teatro, que fue su primera obra de teatro juntos, como amigos, después se volvieron socios como productores, y cierra la anécdota con la señora Silvia Pinal en Times Square y nosotros dos cantando la rola de la obra en donde la habíamos visto juntos con ella. Entonces, una locura, sí. Es una locura, es algo que así me han pasado 20 cosas y que, respondiendo a tu pregunta, pues empezamos así, escribiendo en una columna del periódico de nuestra escuela, que se llamaba En Común,
Había una columna de teatro que hicimos Memo y yo que se llamaba Tras Bambalinas, y entonces hacíamos las reseñas de las obras de teatro, íbamos a los teatros, y así empezamos pero así empezábamos a conocer a los productores, y la primera vez conocimos a un productor llamado Antonio Calvo. Él producía Houdini, la magia del amor, en 1997, estaba asociado con Ocesa, año en el que Ocesa estaba debutando con La Bella y la Bestia en el Orfeón, y pues ya ahí hablamos, no sé qué, bla, bla, bla. Nos hicimos amigos y le llevamos el periódico y llevamos a la gente de nuestra escuela, vieron Houdini, corte a... Cada fin de semana íbamos una vez a la semana, después íbamos 2 veces a la semana, después íbamos 3 veces a la semana, después 4 veces a la semana porque daban funciones de jueves a domingo, hasta que nos integramos en el equipo de producción de Houdini, la magia del amor, que fue nuestro primer trabajo, que fue nuestra primera obra en la que participamos, y lo nos esté escuchando, es que como esta que está así de mí, es una placa de Godspell, de las 100 representaciones de Godspell, sí, aquí en México. Ajá. Y es una tradición que cada centenar o cada aniversario se devela una placa. Eso solo es una tradición que existe en México, que inventó una mujer que ya no está con nosotros, pero que es una pieza importantísima del teatro, que se llama Fela Fábregas, y que la inventó cuando su esposo tenía el Teatro de los Insurgentes. Cuando ir al Teatro de los Insurgentes en aquella época era, imagínense, era como decir, vamos hoy a desayunar a la salida de Cuernavaca. Pues para mucha gente es como de, qué lejos, mejor vamos aquí a la esquina. O sea, en el Teatro de Insurgentes no había nada, era de como casi desierto, era muy lejos, y ella decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque ya se estrenó, ya salieron las notas, pero pues hay que mantener o sea, el ruido, que es por lo que existen las develaciones y toda esta tradición, que son los de nuestro país, repito, y ella inventó esto, como el festejar cada 100 representaciones con invitados de lujo, personalidades importantes, inventó las develaciones de placa. Entonces, lo estoy contando porque en Houdini, la magia del amor, en las 300 representaciones, por primera vez en la historia aparece el nombre de Guillermo Vigers y Juan Torres. Hasta abajo, el último crédito decía, colaboradores especiales, Guillermo Vigers y Juan Torres. ¿Pero qué hacían exactamente? ¿Estaban ahí todo el tiempo como asistiendo o qué hacían? Ahí te va, nada más cierro esto porque es bien padre. ¿Quién crees que develó la placa? ¿Quién? Fela Fábregas. Wow. Wow, wow, wow. O sea, qué mejor forma Fela de empezar, Fábregas develó, ¿no?, esa placa. Wow. O sea, fue mágico. ¿Qué? Sí. Ya, ok. Fue mágico, maravilloso. ¿Qué hacíamos ahí? Todo. O sea, haz de cuenta que fuimos como escalando a hacer cosas que a lo mejor ni nos correspondían, o no sé. O sea, promovíamos mucho. Para empezar, promovíamos mucho la obra porque nos encantaba. O sea, íbamos como espectadores, pero entonces éramos amigos del productor, de la productora ejecutiva, conocíamos todo lo que nos empezamos a meter a toda esta onda del backstage, a saber qué pasaba atrás, a conocer los trucos de magia, porque había mucha magia ahí, a conocer a todas las personas, actores, técnicos, etcétera, al administrador del teatro, que es un tipazo, que hasta la fecha se hicieron nuestro amigo. Y nos volvimos parte del equipo de producción del productor. O sea, un día nos invitan a quedarnos a una junta en un domingo, y pues órale, y entonces de esa junta nos quedábamos todos los fines de semana a las juntas para ver qué íbamos a hacer. Como hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, es como terminó tu domingo para cualquier productor, y el lunes, aunque nuestros lunes son para muchos de nosotros un day off, exacto, la verdad es que el lunes es empezar con todo, como nos pasó hace 18 años con Yo Madre, Yo Hija, que fue una primera producción que hicimos maravillosa y exitosa con Susana Alexander y Mariana Garza, que duró 2 años y 600 representaciones, y me acuerdo que de 6 funciones a la semana llenábamos 4 o 5. Y entonces los domingos en la segunda función llegábamos al Camerino Susana Alexander, que fue una gran maestra en todos los sentidos, de vida y de teatro, y estábamos, llenamos, y dijo, no somos nadie. O sea, que, ok, o sea, ya llenamos, qué bueno, mañana a empezar de cero, porque la gente no le interesa venir a ver nuestra obra, a hacer todo y a trabajar, porque la próxima semana tenemos 6 funciones y queremos que la gente nos venga a ver. Y hay que volver a llenar, que es lo más complicado, ¿no? Así es.
Entonces son de las, por eso me acuerdo tanto de esa junta o de esas juntas de Houdini, que fue nuestra primera obra de teatro realmente, hace 25 años. Y me acuerdo mucho que se volvió una constante con nuestra primera producción como productores independientes, que fue Yo Madre, Yo Hija, con Susana Alexander, en donde Guillermo y yo, me acuerdo que cuando le ofrecimos la obra a Susana, fue muy chistoso porque los dos tenemos también una anécdota del TEC con Susana, que no tiene nada que ver como los productores de teatro, pero que a los dos en aquel momento por otras circunstancias nos regañó siendo estudiantes, pensando que jamás íbamos a trabajar con ella, y ya corte A, sus productores, Susana y Mariana, las primeras dos actrices que creyeron en nosotros, que de hecho la semana pasada se cumplieron 18 años de haber develado una placa histórica de 100 funciones de Yo Madre, Yo Hija, porque develó la placa Silvia Pinal, con Silvia Pasquel, Jacqueline Andere, con Chantal Andere, que son mujeres muy importantes en mi vida, y Alina Fernández y Mariana Levy, que en paz descanse, junto con la mamá de Mariana Garza, Ana Silvia Garza, que también es actriz, y la hija de Susana Alexander, Tatiana Sugasagoitia, que también es actriz bailarina, con Susana. Eran 10 mujeres en el escenario, 3 placas, nuestra primera placa como productores. Imagínate qué lujo, Omar. O sea, no. Oye, pero has sido muy bendecido, Juan, pero también creo que habla mucho de cómo tú has buscado también esas oportunidades, cómo tú has luchado porque las cosas sucedan. Y justo te quiero preguntar esto porque mucha gente que nos puede estar escuchando ahora son productores que están empezando o que se dedican tal vez a hacer algo en la producción de alguna otra obra de teatro, pero quisieran tal vez dar el salto a producir independientemente. ¿Qué fue lo que para ti, para Guillermo Vigers, fue al principio decir, ok, vamos a dar el salto? ¿Qué texto vamos a...? Seguramente se preguntaron qué texto o qué obra iba a ser, ¿no? Se preguntaron también con qué capital contaban, seguramente. Y se preguntaron también, seguramente, en qué teatro y a qué actrices, ¿no? Pero, ¿cómo fue que dijeron, ok, vamos a hacer Yo Madre, Yo Hija, se me ocurre esto, juntemos esto, sus papás les ayudaron, ustedes habían ahorrado o consiguieron patrocinadores? ¿Qué hicieron? Fíjate que padre pregunta porque Guillermo me decía mucho, él era mucho de, ¿cómo vamos a producir? ¿Cómo? Pues claro, necesitas dinero. Entonces, para empezar, empezamos a ahorrar. O sea, empezamos con la idea de que tenemos que producir una obra de teatro. Las circunstancias y nuestra antigua, aunque ya éramos parte del teatro, ya llevábamos, pues, que 7 años en el. O sea, era como el momento de dar el brinco y curiosamente iba a ser muy romántico, van a decir todos, ay, sí, cómo no. No, pero sí pasó. Vimos Wicked en Broadway. Y entonces me acuerdo que ese Defying Gravity del final del primer acto fue el que nos dio un empujón hacia arriba. Y me acuerdo perfecto que en el programa de Mano de Yo Madre, Yo Hija, al final de los agradecimientos dice desafiando la gravedad. Entonces, más bien lo que en ese momento, ese número de Wicked detonó en nosotros fue el decir ya. Es momento de hacer nuestra primera producción independiente. Estábamos trabajando en el teatro, estábamos trabajando en el equipo de producción con Toño Calvo, llevábamos 7 años de estar ahí cómodamente, felizmente, recién graduados, ganando mucha lana, más que nuestros amigos, que nuestros amigos de la carrera. Me acuerdo que toda la carrera pues, siempre ganamos dinero, entonces estudiamos comunicación. Entonces, cuando hicimos nuestro corto, pues cada quien, Memo y yo, lo pagamos, o sea, y era como de, pues era de nuestro sueldo, y me acuerdo que entre semana, o sea, como que empezamos a vivir una vida diferente, o sea, porque obviamente como estudiantes, pues te cuesta mucho trabajo, y cuando trabajas y tienes ingresos, obviamente, pues, como que a veces lo que en la norma puede ser más difícil, se volvía para nosotros más fácil. Que era lo más fácil el tener un ingreso, que era lo más difícil el tener más responsabilidades, porque la escuela no era lo único que hacíamos, teníamos que trabajar. De pronto me acuerdo que en un evento que organizaban en el TEC, en la Feria de la Hamburguesa, que era la clase de mercadotecnia, que era una clase de tronco común, ahí estábamos de muchas carreras, nos agarra a Memo y a mí con el regreso de una obra de teatro, el regreso a un nuevo teatro de una obra en la que trabajábamos, y fue el mismo fin de semana. La Feria de la Hamburguesa era jueves y viernes, y nosotros ese viernes regresábamos a un teatro. Entonces, tú no sabes el problema, porque ¿qué crees que pasó, Marcito?
nos calificaron mal nuestros compañeros. Porque no estaban ahí como ellos estaban, ¿o qué? Pues porque, por tontos, porque no, la verdad, porque no nos quedamos a barrer el puesto. O sea, sí estábamos ahí, sí participamos porque éramos muy cumplidos, Guillermo y yo. La verdad, fuimos muy buenos estudiantes, sacamos muy buenas calificaciones, tuvimos un promedio muy padre para terminar la carrera y hacíamos todo. Me acuerdo que trabajábamos los viernes y llegar a las juntas el sábado en la mañana, hasta el TEC que nos quedaba, bueno, a los dos nos quedaba lejos, pero a mí más. O sea, yo me acuerdo que era de, si no llegas en punto, tienes que pagar multa. Creo que yo pagué multa siempre porque llegaba como 10 minutos tarde o así. Entonces, pero era como el costo de oportunidad. Pues si un día antes tenía función de teatro y era el productor ejecutivo de una obra de teatro, pues era el último en salir. O sea, entonces no me iba de fiesta ni de antro, o sea, iba a trabajar y así, bueno, pues estos brothers, que por cierto, de ese grupo hay 2 actores, 2. Ok, Sí, pero ok. no, pero lo digo la verdad, lo digo como chiste, o sea, porque Sí, o sea, no, cero, o sea, cero mal, al contrario, nos vemos y nos saludamos con mucho gusto y cariño, pero había 2 actores que ya son hoy actores profesionales y muy acá y así, pues nos pusieron todos así casi nos truenan y a mí, nunca tronamos ni nada, pero valió la pues pena, ¿no? O sea, valió fue la pena el una cosa esfuerzo. que, como dices tú, era un costo de oportunidad. Ellos tal vez en ese momento no lo entendían como algo que en sus vidas era importante, pero para ti te dio unas tablas impresionantes al momento de saber empezar a producir y era lo que estabas buscando, ¿no? Fue una cosa muy fortuita, o sea, para empezar era como, había cosas que valorar y por eso llegamos a ese punto de cuando éramos estudiantes, porque ya trabajábamos, ganábamos dinero, podíamos solventar este tipo de gastos que si no hubiéramos trabajado, pues hubieran sido solventados por nuestras familias, por nuestros papás, ¿no? O sea, como el ejemplo que puse del corto. Entonces empezamos a tener esa vida padre, Memo y yo, y lo quise comentar porque estábamos hasta cierto punto en un lugar de comodidad antes de decidir producir nuestra primera obra, porque conforme pasaba el tiempo, pues ganábamos más dinero, nos iba muy bien, teníamos todo bajo control y llegó el momento en el que dijimos, Guillermo y yo, es momento de producir nuestra primera obra solos. O sea, era como que después de graduarnos, nuestro objetivo y nuestro anhelo era producir nuestra primera obra. Entonces, pues digo, pasó eso en la escuela, esa anécdota de la escuela nos ocurría mucho, había un profesor también que no nos quería mucho porque trabajábamos en el teatro, nos hacía un poquito la vida de cuadritos, un día nos quiso ahí como poner lo peor que podía pasar en el TEC de Monterrey era la deshonestidad académica. O sea, una deshonestidad académica es como si te pusieran un sello aquí o sea, de vergüenza, ¿no? Entonces, la productora de Shark Tank, y que es una gran emprendedora, y era nuestra mejor amiga en la carrera, Kiren Miret, Sí, sí, sí. Guillermo Vigers y yo, éramos los 3 así súper amigos en la carrera. Ve nada más de qué estoy hablando. Y entonces nos quería un tipo nefasto, nos quería, o sea, de verdad, tronar por un ejemplo, por un ejercicio tonto. ¿Sabes qué nos enseñaban era algo, ¿cómo era esto? Una cosa como de diseño editorial, una cosa así, una burrada. Y el ejercicio era hacer una retícula, o una cosa así, o sea, un margen en computadora, o sea, eso palabras clave, pues ve el de Memo, ve el mío y ve el de ella, los pone así, dijo, esto es plagio. Cuando era, o sea, además cuando en computadora, si tú le pones 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros, yo finalmente no pudo hacer nada, obviamente. No nos pasó nada, de hecho me acuerdo que al contrario, nos quejamos mucho y fuimos hasta las últimas consecuencias, no para que le dieran aire, porque nunca fuimos así, pero sí para exigir como justicia de, oye, nos ha maltratado este señor todo el semestre, pues por estar trabajando, o sea, ¿qué onda? Porque sí era ya una cosa muy personal. Bueno, nos pasaron muchas anécdotas así, muchas muy buenas, muchas muy complicadas, pero aprendimos en la carrera como decir, a saber que éramos estudiantes, teníamos que graduarnos, pero que nos estábamos preparando al mismo tiempo en una segunda carrera en paralelo, que era estar en teatro, que era producir teatro. Estamos estudiando 2 carreras al mismo tiempo. Termina la carrera de comunicación y
decimos, bueno, pues es momento de producir nuestra primera obra de teatro. Y entonces así fue Yo Madre, Yo Hija, y que tu pregunta, y la voy a responder en 2 segundos, es cómo lo escogieron, etcétera, etcétera. Fue primero con ahorros, después con préstamos de nuestras familias y amigos que creyeron en nuestro proyecto, de los cuales obviamente les estaremos siempre y eternamente agradecidos. 2, porque hubo muchos sís en el camino. O sea, la idea estaba mirada de mujer, de moda. Sí. Queríamos a Angélica Aragón y queríamos a la mamá de Angélica Aragón en Mirada de Mujer, que se me fue el nombre ahorita. Y dijimos, es que Yo Madre, Yo Hija puede ser con ellas dos. Vamos, nos entrevistamos con Susana, ahí le contamos las anécdotas que habíamos vivido con ella como estudiantes, y la verdad es que nos dijo, yo he escuchado muchísimo de ustedes, sé quiénes son, yo quiero trabajar con ustedes. Le tocamos a su puerta para que la dirigiera y dijo, no, yo no la dirijo, yo la dirijo y la actúo. Entonces así viene el momento en el que buscamos a Mariana Garza, para hacer ese match con Susana y con Mariana. ¿Por qué Yo Madre, Yo Hija? Porque queríamos empezar con una obra chica, ¿no? Que era de 2, aunque eran 4 actores en escena, pues llevaban el peso realmente ellas 2, y porque Memo y yo nos acordábamos muchísimo de la marquesina de Yo Madre, Yo Hija. Yo me acuerdo haberla visto en el Teatro Tepeyac y Guillermo en el Teatro San Jerónimo. Entonces, un día platicando, fíjate lo que provocó eso, ni siquiera la habíamos visto Memo y yo. O sea, fue como de la marquesina surge la idea del proyecto, y ahí empezamos a buscar el libreto, leemos el libreto, dijimos, esto es perfecto, y eso que íbamos a hacer y con lo que íbamos a empezar, pues se volvió en un proyecto Mar de 2 años y 600 representaciones, en donde la única constante que desde entonces hasta el día de hoy ha sido, y es una palabra mágica y se llama trabajo. O sea, por eso empecé con la anécdota de Houdini, porque todas esas juntas de los domingos que eran para ver qué vamos a hacer para que la gente venga la siguiente semana, eso pasó hace 25 años, al día de hoy, que acabo de terminar mi fin de semana con mi obra actual, Te amo, eres perfecto, obra cambia, el domingo termina el día con qué vamos a hacer para que venga la gente el siguiente fin de semana. Eso es algo que nos toca a mí, que me dedico justamente a la mercadotecnia de entretenimiento, es algo que me consta que le preocupa todos los días a los productores, y sí es una labor titánica llevar gente al teatro, porque no estás hablando de un único evento como un concierto, donde tal vez sí son más butacas, pero es una sola estrategia, a cuando estás constantemente trabajando en pro de una misma temporada. No sé si me ves bien, todo se escucha bien o me veo cortado. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya te escuché perfecto. Sí, ok, sí. Perfecto. Ok, ahora, es súper interesante, Juan, y siento que hablar contigo se siente esa pasión que tienes por el teatro y por todo lo que haces, y cómo también todo significa, todo tiene un significado. Y justo quiero saltar aquí porque sé que después de eso hiciste Rojo, hiciste muchas otras cosas más, muchas obras de teatro más, pero quiero saltar, para que el tiempo nos dé, quiero saltar a una obra que tiene también mucho que ver con el tema espiritual, y es Godspell, ¿no? Y que al final de cuentas a mí me tocó justo la que tienes ahí, la placa que tienes ahí atrás. Digo, yo debo estar en alguna de esas placas porque yo me acuerdo haber participado en la producción de Godspell en el Teatro Milán cuando recién inauguró, y entonces yo estaba por ahí apoyando también en lo que al mismo tiempo empecé a trabajar en el Teatro Milán, y me consta del gran trabajo que fue ese proyecto. Me gustaría primero que platiquemos sobre el proyecto en general, que fue hacerlo en la Ciudad de México, pero también que nos cuentes cómo fue producir esta obra. ¿Qué fue primero? ¿Fue primero en Estados Unidos? ¿Fue primero en México? ¿Cómo fue? Fue primero en Broadway. Fue primero en Broadway. Mira, Godspell, la historia es muy sencilla. Y de hecho, tengo aquí atrásito una réplica de la placa que está en el Teatro Milán, que ojalá todavía esté por ahí, que la gente vaya, la lea. Las placas para cuando los espectadores vayan a los teatros son muy importantes. Las placas son la historia del teatro en México, y lean todos esos nombres que están ahí. Se van a sorprender lo que van a encontrar, no solamente de hoy, sino de ayer, y van a ver ahí nombres hoy que van a ser muy importantes mañana. Eso es importante en una placa. La historia es muy sencilla. Primero vamos con Broadway, porque se hizo un sueño realidad. El productor principal de Godspell en Broadway, Ken Davenport, fue un productor de teatro con el que tuvimos mucho contacto, Guillermo y yo, en ese momento,
porque hicimos una obra que él hizo en Off-Broadway y tuvimos muchos acercamientos con él en su oficina, etcétera, etcétera, porque esta obra la iba a producir otro productor de teatro importante de nuestro país. Entonces empezamos en un debate que no lo haríamos hoy, definitivamente, pero que qué maravilla que ese debate nos llevó a producir en Broadway. ¿Por qué? Porque cuando quisimos comprar los derechos de esa obra de teatro, nosotros ofrecíamos una cantidad y entonces el otro productor ofrecía el doble. Y entonces nosotros ofrecíamos otra cantidad y el otro productor ofreció el doble. Entonces nosotros ofrecimos una tercera cantidad y el otro productor ofreció el doble. Okay. Y cuando vino la última puja, porque literal fue una puja, Memo y yo ofrecimos lo último que teníamos. No teníamos ni un peso más. Lo ofrecimos y nos dijeron, es de ustedes. Entonces hicimos esa obra de teatro que se llamaba Mi Primera Vez en el Teatro Rafael Solana y convivimos mucho con él. Y cuando platicamos con él en su oficina en Broadway, que fue la primera vez que entramos a la oficina de un productor de teatro en Broadway, él había dado el salto de Off-Broadway a Broadway, nos platicaba de todos sus proyectos, etcétera, etcétera. Pues tuvimos como ese primer acercamiento con personas, aunque ya lo teníamos con los agentes literarios de Nueva York, que representaban autores, abogados, bla, 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 no con un productor de Broadway, y esa fue nuestra primera vez. De hecho, tengo la única placa que está en casa es esta, que está aquí atrás de mí, de las 100 representaciones del Teatro Milán, y enfrente de mí tengo una réplica del anuncio o de los anuncios de los carteles que se ponen afuera de los teatros de Broadway. Y tengo porque es mucho más grande el que está enfrente de mí, si no se los enseñaría, pero es literal la réplica de lo que está afuera del teatro y es de lo que es de Godspell en Broadway en el 2011, con nombres también muy interesantes y de actores que en ese momento hasta understudies eran, o sea, suplentes, y que hoy son estrellas en Broadway y en series, en Netflix y así. Así es la vida. Bueno, corte A, viene al estreno y viene a las 100 representaciones de Mi Primera Vez este señor. Y entonces nos dice cuando lo llevamos al aeropuerto, porque por contrato teníamos que traerlo 2 veces a ver la obra. Y entonces nos dice, oigan, ¿a ustedes les gustaría producir alguna vez en Broadway? Y Guillermo y yo, sí, claro. O sea, es como si a un actor le dijeran, oye, ¿te quieres ganar un Oscar o te quieres ganar un Emmy? Pues es así de, sí. O sea, es un sueño. O sea, es como una pregunta así, y el instinto dice, sí, ok, corte A, pues un día pasa el tiempo, cerramos la obra, seguíamos en contacto, y entonces nos dice, oigan, voy a estrenar Godspell en Broadway. Y entonces, quiero preguntarles si están interesados en ser socios de este proyecto. Bueno, pues entonces Ken Davenport era el productor principal de la obra y les está diciendo que todos los productores que tienen el nombre arriba de los títulos de las obras de teatro son los productores principales. Todos los asociados o los experimentos que sea, todo es importante, pues son los granitos de arena que al final del día hacen que las obras surjan y existan. Pero bueno, él era el productor principal y después veníamos 9 productores abajo y el productor 8 era Guillermo Vickers y el 9 era yo. Y entonces era Guillermo Vickers, Juan Torres, presentan Godspell. De hecho, tengo aquí enfrente y lo estaba leyendo ahorita para que no se ve, o sea, para contar exactamente. Presentan Godspell en Broadway. Así fue la historia, fue maravilloso. ¿Por qué se hizo? Porque en ese momento pudimos hacerlo, económicamente podíamos hacerlo, porque nos había ido muy bien en nuestra carrera, habíamos hecho proyectos importantísimos, o sea, de Yo Madre, Yo Hija siguieron muchísimas obras muy exitosas, como La Madriguera, con Lupica Paleta, primero había sido Maribel Martínez, después Flavio Medina, habíamos hecho Yo Soy Mi Propia Esposa con Héctor Bonilla, que fue una obra de teatro que fue exitosísima, que nos dio muchísimo dinero, Cómo Envejecer con Gracia también, con Susana Alexander, primero la hizo con Blanquita Sánchez, que en paz descanse, después con Norma Lazareno, o sea, habíamos hecho obras, muchísimas obras, también por ahí al mismo tiempo de Godspell se hizo Rojo, con Víctor Trujillo y Alfonso Sal, o sea, son más de 20 obras de teatro y más de 20 títulos, pero en ese momento en particular, y antes de empezar a producir musicales en México, solo habíamos hecho un musical infantil que era Sherzada, que también duró 15 meses, padrísimo y precioso proyecto, con Mariana Garza, Pablo Perroni, y muchos actores increíbles que coincidimos en ese proyecto. Pues realmente aquí no habíamos hecho una obra de teatro musical. Entonces, habíamos tenido la oportunidad de haber hecho obras que nos dieron muy buena
pues que nos ha ido muy bien y teníamos dinero para hacerlo. Entonces la aventura fue como, o sea, empezar a investigar cómo abrir una empresa en Estados Unidos. Estábamos muy chavos, teníamos en ese entonces 30 años, pero siempre hemos sido súper aventados. O sea, para producir teatro no hay otra, no, el miedo no existe y no cabe. O sea, Exacto. entonces, súper aventados. Me acuerdo perfecto que yo le dije, mi papá vivía en San Diego y yo le dije a Guillermo, oye, yo creo que es importante que consigamos a un abogado contador que hable, o sea, como de la frontera, para que o sea, entendamos todos perfectamente, y además mexicano, para que domine todo en inglés y en español. O sea, por cualquier duda y cualquier cosa, pues estamos hablando de abrir una empresa en Estados Unidos, estamos hablando de cuestiones económicas y legales. Finalmente encontramos un tipazo, encontramos a una persona de primera, abrimos nuestra empresa, hicimos Godspell en Broadway y lo más increíble y lo más importante de esta anécdota, hicimos nuestro sueño realidad, Omar. Totalmente. O sea, creo que el anhelo de conocer como, pues, como, no sé, como amantes del teatro en aquel momento, la primera vez que fuimos, ya era un sueño. Cuento yo mucho en mi Instagram historias, ahí por ahí van a ver una fotografía de donde estoy en Sardis con la caricatura de René y cuento la anécdota de la película de los Muppets Take Manhattan, ojalá la puedan ver o si sepan o si la conocen. Por ejemplo, en mi infancia era una película cuando íbamos a rentar los fines de semana películas, que existía Videocentro y Videovisión, pues cada semana era de, ¿qué película quieres ver? Y yo, esta, se llamaba, en español le pusieron Los Muppets Atacan Nueva York. Y entonces es la historia de los Muppets estudiantes en el fin de clases presentando su obra de teatro Melodías de Manhattan y soñando en llevar Melodías de Manhattan a Broadway. Y entonces todas las peripecias que tienen que atravesar para llegar a Broadway hasta que estrenan. Y ahí tienen su playbill, que así se llaman los programas de mano en las obras de teatro en Nueva York, y estrenan. Y entonces hay un capítulo y hay una pausita, por eso en esa foto hablo y cuento la historia, de René en el Sardis, que era un restaurante de muchísima tradición. Ya hoy es un poco decadente, pero la verdad es que está en el corazón de todos estos teatros. Y si alguien va a Sardis y va al primer piso, y aunque no coma, métanse y vayan al primer piso y tómense una foto con René. Ahí está la caricatura, porque la caricatura tiene mucho que ver, es una parte importantísima en la película. Entonces soñé siempre con este mundo y cuando nos dijeron que si queríamos hacerlo, pues en principio fue un sí, y cuando se hizo formal la invitación, pues fue un sí podemos, porque teníamos la capacidad económica de hacerlo, porque claro, o sea, quisiéramos ir a la luna, claro, pero no todos tenemos la capacidad económica de hacerlo, pero ¿sabes qué sí tenemos? Todos, la capacidad de hacer nuestros sueños realidad. Eso es muy importante que lo sepan. O sea, el no puede ser jamás nuestra respuesta ante un sueño y ante una ilusión. Entonces, cuando estábamos allá en Nueva York y cuando veíamos al autor de Godspell, que es el mismo de Wicked, nada más ni nada menos que Steven Schwartz, que es maravilloso, es un tipazo, y que lo veíamos sentado en la butaca como cualquier persona, tomando notas, hablando con el director. O sea, de verdad, para Guillermo a mí era un sueño hecho realidad, pero era una masterclass de cómo se produce en Broadway, era una masterclass de que llegábamos, de pronto salíamos del ensayo y nos decía el productor, mándenme todas sus notas, todo lo que ven, y hacíamos Guillermo y yo nuestra tarea, así súper ñoños de, es que esto, lo mandamos, y nuestra sorpresa es que al día siguiente muchas de nuestras recomendaciones ya estaban implementadas en la escenografía, al día siguiente. Así como en el estreno fue impresionante que allá las notas y la prensa y todo tiene mucho valor y tiene mucho peso, haz de cuenta que estrenas, ¿no? Y en la madrugada de la agencia, donde teníamos una agencia muy importante de medios y de comunicación, que teníamos contratada para ese proyecto y que fue padrísimo la primera vez que llegamos a la junta con ellos, a las 4 o 5 de la mañana ya nos tenían los reviews, o sea, las reseñas de todos los periódicos que habían ido a cubrir el estreno de Godspell. Entonces, o sea, al día siguiente sabíamos si iba a ser un flop, un fracaso, o si íbamos a tener éxito, o si podíamos utilizar para la publicidad sus
lo que decimos sus quotes, o sea, sus pequeños, pues no, como sus frases más Sí, importantes. Ajá. Y sí, es una locura, es otro mundo. O sea, Oye, hay obras de pero, teatro ajá, que se estrenan y el día siguiente ya no dan función, ¿eh? totalmente. Sí, no, o hay obras de teatro que se Otro quedaron mundo. en ensayos y tal vez nunca estrenaron incluso. Pero, Sí, por entonces, supuesto. quiere decir, Juan, o sea, estabas tan involucrado en la parte, digo, no en la parte creativa total, porque obviamente había quien más definiera todo lo demás alrededor de Godspell, pero tenían voz y voto, que es lo más importante de decir, como Absolutamente. absolutamente voz y voto, y aparte estuvieron ahí, ¿Cuál es tu posición? perdón. Absolutamente, Omarcito, lo que dices. Sí, no, a ver, aquí es bien importante dejar algo claro y se lo voy a decir a todo el mundo, con mucho respeto, pero muy firmemente. No es lo mismo ser productor de teatro que ser inversionista. No lo Exacto. es y no lo será jamás. ¿Ok? Entonces, desde ahí, como diría Susana Alexander, nos vamos respetando, porque no, o sea, hay mucha gente que piensa que el poner dinero ya se vuelve productor y hay una figura en donde obviamente puede, o sea, un productor produce, pero el productor inversionista no es lo mismo que el productor de teatro, que tiene que ver con todo lo que normalmente hemos hecho en esta, o he hecho en esta carrera, que desde escoger un título, el elenco, los creativos, los porqués, las decisiones. ¿Qué pasó en Broadway? Nosotros, cuando hablamos con Ken, lo que dijimos fue, ok, sí queremos, pero necesitamos nosotros no invertir, necesitamos producir. ¿Y qué significa producir? Estar ahí. Claro. Guillermo y yo teníamos muy claro que teníamos que aprender, que teníamos que ver. Sí quedó clarísimo de parte de él para nosotros y que acá tendrá que quedarle muy claro a cualquiera de los socios que nosotros teníamos voz y obviamente voto, pero la decisión final la tenía él Sí, la y tenía lo él. respetábamos así, por ¿Y cuánto, supuesto, porque él y, era el que conocía ese mundo. y cuánto tiempo se fueron para allá? ¿Estuvieron allá viviendo un tiempo? ¿Iban, regresaban? ¿Cómo era? Fue una locura, fue el año, fue en el 2011, te digo que estábamos muy chavos y la verdad económicamente teníamos capacidades importantes para hacer lo que hicimos, Ujú. entonces, porque además Godspell se junta con dos cosas más bien padres, se juntó con Rojo, que producíamos esa obra en el Helénico con Víctor Trujillo, también con los productores, que fue una obra de teatro que nos invita a una escuela de teatro a hacer a Guillermo y a mí como actores, que la escuela se llamaba Broadway México, entonces teníamos que ensayar, éramos los productores de la obra de teatro, Max Bialystock y Leo Bloom, éramos Guillermo y yo. Entonces íbamos a Nueva York, estábamos todas las semanas y regresábamos los fines de semana, ensayábamos los sábados la obra, estábamos viernes, sábado y domingo o sábado y domingo en Rojo, con Víctor Trujillo y Alfonso Sari, y los lunes regresábamos a Nueva York. Fue una locura, o sea, de verdad, una locura, o sea, de viajar, pero además es que nadie nos patrocinaba esto, nosotros lo pagábamos. ¿Y sabes por qué lo pagamos? Porque el teatro nos había dado para hacer esas cosas. Entonces, fue algo maravilloso, fue algo que se dio, fue algo que se pudo, que no imaginamos, pero que sí aprovechamos y que con esa consigna que le pedimos o sea, que fue nuestra única condición para poder entrar o sea, ok, tú tienes la última palabra de todo, pero nosotros queremos producir y querer producir tiene que ver con involucrarnos todos los procesos, con a participar. Cuando no estábamos allá, tomábamos juntas desde aquí, fueron muy generosos, se portaron padrísimos. Porque además los socios eran personas increíbles. Por ejemplo, uno de los socios era nada más y nada menos que el hermano de Angela Lansbury. O sea, Edgar Lansbury, que él fue el productor original del proyecto 40 años antes. Cuando Wow. Godspell en Broadway abrió, tuvo tal éxito que se presentaban dos teatros simultáneamente, imagínate eso. Y entonces el productor original era Edgar Lansbury, que fue nuestro socio. Wow. Corte A, me regreso unos años atrás, vamos a ver a Angela Lansbury, que es como la Silvia Pinal de Nueva York o de Broadway, porque ella Ajá. hizo también Mame y todo, bueno, es una cosa bien padre. La vamos a ver a una obra de teatro y la esperamos Memo y yo afuera. Y la conocimos y le dijimos, bueno, pues obviamente nos firmó nuestro Playbill, nuestro programa de mano, y le empezamos a platicar que éramos productores de teatro, bla, bla, bla. ¿Sabes qué nos dijo? Nos dijo, quiero escuchar más de ustedes. ¿Y sabes qué pasó? Que escuchó más de nosotros, Omar. Esto
lo cuento porque dreams come true. Ajá. No puede nadie dejar de hacer sus sueños realidad nunca en esta vida. O sea, fue un mensaje muy romántico, pero muy simbólico. O sea, el decirnos, quiero escuchar más de ustedes, pues sí, ahí está, se hizo. Y con su hermano de socio, además. Ajá, no, es Entonces, impresionante. fue Es, padrísimo. es impresionante todo lo que has logrado, justamente como te decía al principio, decretar y lograr y llevar más allá incluso tus sueños de lo que tal vez alguna vez soñaste, ¿no? Y lo que desgraciadamente el tiempo es corto, pero me podría quedar 2 horas más escuchando estas historias, pero me gustaría tocar algo rápido antes de Sí. irnos. Eh, Luego hiciste, digamos que la sociedad con Guillermo Vigers se termina, digamos que tú sigues tu camino por tu rumbo y él sigue su camino por su rumbo, pero haces La Jaula de las Locas, decides arriesgar justamente como dices en un teatro que parecía ser imposible, con una obra de teatro también complicada en muchos aspectos y pues resulta ser un exitazo. Cuéntame un poquito cuál fue ese, cómo fue que dijiste, es que tiene que ser esta obra para este teatro, ¿cómo fue tu visión para hacer eso? Ok, la historia con Memo del finalizar nuestra sociedad fue porque lo último que habíamos hecho fue La Fierecilla Tomada, un Ajá. musical de gran formato, nuestro primer musical de gran formato, The Drowsy Chaperone, Sí. en el Teatro San Rafael, con un elencazo igual, Bonilla, Jacqueline Andere, Chantal Andere, Ari Telch, Roberto Blandón, Mauricio Martínez, Norma Lazareno, Moisés Suárez, el Pato Castillo, Mónica Sánchez Navarro, Lalo Ibarra, Jair Campos, Carlos Pulido, Ana Regina Cuarón, Jimena Párez, en fin, o sea, un elencazo, Homero Ferrusca, Luis Orozco, era un elenco brutal, y ahí pasaron muchas cosas. O sea, duró la obra también casi 15 meses de temporada, pero ahí nos surgieron cosas muy fuertes, de mucha presión, muy padres, pero muy personales. Por ejemplo, antes de la cierre de presentaciones muere mi papá. Mm. Después de que le pasa eso a mi papá en noviembre, cuando estábamos en la obra, en lo más importante o en el momento más importante, estaba Godspell, esta de acá atrás, al mismo tiempo. Luego entra el papá de Guillermo al hospital con una suerte, o sea, con una situación muy complicada también como la de mi papá, pero su papá en ese momento no falleció, ya falleció años después. Entonces, para Guillermo y yo estábamos agotados física, emocional y mentalmente. Y además, curiosamente, también teníamos muchas presiones que en ese momento quizá la falta de madurez, que ya no, ni siquiera éramos tan jóvenes, nos rebasó, Omar, esa es la realidad, nos rebasaron muchas cosas. O sea, de pronto era como de estos locos, cómo se aventaron a su musical de gran formato, con orquesta en vivo y en el Teatro San Rafael con ese elencazo, y entonces de pronto teníamos presión muy, muy fuerte del mismo gremio, de los mismos Claro. productores, de los mismos creativos que habían trabajado antes con nosotros. O sea, de plano me acuerdo perfecto que a nuestro querido diseñador de iluminación, 2 escenógrafos muy importantes de este país, a los cuales admiro y siempre he admirado, y uno de ellos trabajé con ellos, le hablaban para decirle, oye, ya no trabajes con ellos, o si no, no te van a dar trabajo en el teatro tal, que es el teatro más importante de esta ciudad. Oye, o sea, ese tipo de cosas se fueron consumiendo nuestra energía y nuestro entusiasmo, porque de la Claro. mano pues estábamos viviendo personalmente situaciones que realmente eran importantes. O sea, hoy a la distancia, lo que digan los productores, los creativos, no me importa. Claro. O Claro. sea, lo más importante era lo que, y siempre ha sido lo que el público opine y piense, y lo más importante para mí, antes que el productor de teatro, para mí lo más importante es la familia. Entonces estaba pasando yo una situación realmente importante, que era una situación de vida y que era una situación, pues, donde podía pasar lo que al finalmente pasó, que era que pues, mi papá falleciera. No lo veía venir, pero así sucedió y se acabó. Entonces, aprendes a punta de fregadazos cosas, y Claro. y hoy, bueno, a la distancia fue una lección sototototota, pero que me ha fortalecido mucho. Lo cuento porque Memo y yo, terminando La Fierecilla Tomada, y me acuerdo que la decisión la tomamos en una gira en Guadalajara, dijimos, no más, se acabó.
O sea, esto es demasiado. O sea, ¿por qué? Y también, ¿por qué digo demasiado? Porque también de pronto empezamos a hacer cosas muy grandes siendo los mismos. O sea, dos productores con un equipo de producción muy Muy pequeño. pequeño, claro. Y de pronto hay grandes productores de teatro a los cuales respeto, etcétera, que tienen infraestructuras impresionantes y hacen cosas también impresionantes, y nosotros siempre habíamos hecho pues, todo nosotros, ¿no? O sea, nos partíamos en 15 y éramos dos con nuestra asistente, y teníamos de pronto ahí a tal persona llevando las relaciones públicas, pero Memo y yo siempre hicimos todo, Omar, siempre. Claro que con esta demanda y con este musical de más de 20 actores en escena, con un orquesta, no, en el Teatro San Rafael, y con Godspell al mismo tiempo en el Milán, luego se pasó al Rafael Solana, pero aparte personalmente a mí me pasa eso y luego regreso y cuando pienso que todo está bien le pasa a Memo, ahora intercambiamos la estafeta, nos acabó en cuanto a energía. Claro. Entonces nunca me peleé con Memo como mucha gente piensa o dice o así, no, simplemente los dos dijimos hasta aquí nuestra historia en el teatro. ¿Qué pasa? Ya para que terminemos esta anécdota es pues él decide irse a Estados Unidos o iba a trabajar en Estados Unidos, finalmente no lo hizo, lo invitan a un proyecto teatral acá y yo dije, yo me quiero despedir con una obra. Viene La Jaula de las Locas. ¿Por qué La Jaula? Porque es una obra que desde chavo me encantaba, porque cuando la fui a ver a esa edad que les platiqué hace rato, pues para mí era una obra en donde era un gran musical con grandes coreografías, con iluminación, con escenografía, con magia, que para mí eso es la magia, ¿no? Los cambios, etcétera, etcétera. Y fue una obra que me encantó y me marcó, deseaba hacerla y los contraté a todos por 100 representaciones, 4 meses nada más. Esa era mi despedida del teatro. O sea, las 100 representaciones, la obra se terminaba, el Teatro Hidalgo nadie va a ir, no sé qué. ¿Por qué escogí el Teatro Hidalgo? Por romántico, porque dije, un día fui a ver, estando La Fierecilla Tomada, estaba otra obra de teatro en el Teatro Hidalgo y nada más había 20 personas, éramos 30 lo mucho, incluyéndome. Yo dije que no puede ser que este teatro donde vi una obra o muchas obras en otra época esté así. Bueno, pues voy, veo eso, digo, yo lo voy a levantar y yo, ya sabes, el soñador y la jaula, y pues que la jaula no me deja ir. Y esas 100 representaciones para las cuales estaba planeado ese proyecto, por las razones, se convirtieron en 6 años y 1,200 representaciones en el proyecto más exitoso de mi vida, de mi carrera, y el proyecto al que le debo todo lo que soy. O sea, no puedo ser injusto con todo lo demás, pero si hoy mi historia de teatro y mi historia como productor se terminara, me iría muy feliz, muy feliz. Sería una gran historia a la cual lo único que podría decirle a toda la gente que fue a vernos como público y a toda la gente que confió en mí como actores y creativos y que fueron parte de mis proyectos, solamente podría decirles gracias. De verdad ha sido una historia que el teatro me ha regalado maravillosa y que he disfrutado cada instante, lo bueno y lo malo, al máximo, y de la cual es una historia que me hace sentir muy afortunado. Y es que La Jaula de las Locas en particular, yo cuando la fui a ver, y me gustaría ahí aterrizar un poco, porque yo cuando la fui a ver no conocía la historia, nunca había visto la película, no sabía nada más que la música que había escuchado. Pero creo que La Jaula de las Locas es una súper historia, súper entrañable, y creo que además, seguramente cambiaste mucho de elenco y demás, pero tenías un elencazo, siempre tuviste un súper elenco con grandes actores, con una gran compañía de ensamble que también tiene muchísimo peso en la historia, y yo salí de ahí fascinado. O sea, yo pocas veces he salido conmovido de una obra de teatro como cuando salí de ver La Jaula de las Locas, y la fui a ver fácil como 3 veces, ¿no? Y incluso hicimos algunas cosas ahí, hicimos un backstage, me acuerdo, con la empresa en la que trabajaba antes, estuvimos haciendo algunas cosas interesantes ahí con el elenco de La Jaula, pero creo que definitivamente, Juan, no es fácil lo que lograste ahí, y es una suma de muchos esfuerzos, ¿no? El esfuerzo tuyo, de lo que ya hemos venido diciendo de la pasión, pero además de un equipo que ya, digamos que ya venías mucho más maduro, de una carrera que ya te había enseñado muchísimas cosas, cosas buenas y cosas malas, como lo acabas de decir. La Fierecilla Tomada fue definitivamente un proceso complicado, pero pues fue como un regalo, ¿no? Fue como un regalo de decir, es que este es un producto de Juan Torres, productor, que se merece todo el tiempo, y la gente lo disfrutaba, salía recomendándola, yo llevé gente, o sea, era maravilloso, y te dio muchísimo, ¿no?
muchísimo, definitivamente. muchísimo. Me dio grandes, como productor me dio todo, pero ¿sabes qué? Me dio como persona todo. Y creo que eso en el discurso final que di de la última función, que recuerdo que termino con un gracias y misión cumplida. Antes de eso le digo a Maribán Martínez, le agradecí, le dije gracias, porque La Jaula de las Locas la compré porque cuando hablé con Maribán Martínez le dije, si tú la haces, sí la compro. Y él dijo que sí. Entonces le dije a Maribán, gracias, porque tú sí me hizo hoy un mejor productor y una mejor persona. Y me ha enseñado y me enseñó todo, me enseñó lecciones que no te podría ni siquiera decir en este espacio, aunque tuviéramos más horas, tanto profesionalmente como personalmente. O sea, tener esa cercanía con el público, tener fans de la obra de teatro que vieron la obra más de 200 veces, pero tener fans que vieron la obra más de 100 veces, que ya es una locura, pero tener fans que vieron la obra más de 50 veces, o sea, no sabes, la familia extendida que se hizo, porque la compañía es una familia y se hizo una gran familia, pero la familia extendida fue el público. Entonces conocí personas maravillosas, conocí historias maravillosas, personas que era con un gracias, porque gracias a esta obra que vine con mi papá y con mi mamá, me aceptaron. O sea, al final del día yo como productor cuento una historia, no soy activista, pero, o sea, pero esta historia soy pro teatro, siempre estaré defendiendo y apoyando al teatro, pero la verdad es que esta historia a muchas personas les abrió la mente, a muchas personas cambió su rumbo, el rumbo de sus vidas, y a muchas personas les ayudó a sanar muchas cosas, pero también a no sentirse solas. Yo recuerdo los domingos en donde venían personas de la tercera edad solas al teatro y salían con un apapacho, porque eres una historia que los que la vieron ya lo saben, habla de todo y de mucho, habla del amor y habla del amor en muchas formas y de muchas formas, no solo el amor de pareja, habla del amor de las familias, habla del amor de los papás, habla de el mejor gocemos hoy en esta vida y cuando vivo estoy, y habla del que somos lo que somos, y el decir somos lo que somos es un grito y es un canto a la vida, de decirte, yo soy Juan Torres, soy así, me acepto, me amo y me respeto. Entonces creo que eso, estos mensajes le llegó a mucha gente del público, y creo que con eso, mi querido Mar, fue algo maravilloso. Es la Y magia del teatro al fue la final. magia del teatro y un musical de este formato que haya durado tanto tiempo, tan longevo en esta Ciudad de México. Simple y sencillamente hicimos historia en el teatro en México. Totalmente, totalmente. Oye, y para terminar me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje en tantos años? Es decir, eh, en general, como para la industria, muchas de las personas que nos ven son productores que están iniciando, que ya llevan algún tiempo, ya sea de teatro, de festivales o conciertos o cosas culturales o incluso cine o muchas otras cosas más. Pero ¿cuál es el mayor aprendizaje de un productor hacia otros productores que están buscando tener un lugar y sobre todo, ¿por qué no hacer historia allá afuera? Pues yo les diría unas cuantas cosas. Primero, no dar nada por hecho. No dar nada por hecho. Me acuerdo que Susana Alexander en aquel entonces decía, no somos nadie, y en verdad, no somos nadie. No den nada por hecho. Todos los días hay que despertarnos a conquistar al público. Todos los días hay que reinventarnos, todos los días hay que ir de la mano con los cambios. El mayor reto y más grande fue la pandemia. Muchos tuvimos la oportunidad de locamente hacer teatro a un 30% y en estas circunstancias. Y en algún momento donde me sentí liberado porque estaba yo atorado en la pandemia con estos temas, pude comprender, y te lo dije el día que nos vimos la última vez, y pude reconocer, va a sonar muy sangrón para quien no me conozca, pero de corazón lo estoy diciendo con la mayor humildad del mundo, dije, qué fregón eres y qué bueno podérnoslo decir en el momento en el que necesitemos decírnoslo. O sea, dije, qué fregón eres porque seguiste trabajando. Y al final del día, yo he heredado el conocimiento, la lucha y los éxitos de los productores y de los grandes productores de este país del ayer, que fueron mi inspiración y que son por los que me enamoré del teatro. Simple y sencillamente sin la existencia de esos productores, yo no me hubiera enamorado del teatro. Entonces yo hoy me siento como parte de los que hemos estado luchando y trabajando muy fuerte por el teatro, por nuestros sueños, por nuestro presente, pero también porque le vamos a heredar esta estafeta a las nuevas generaciones. Entonces, no dar nada por hecho, como siempre les digo a todo el mundo, los pies bien puestos en la tierra y la mirada en las estrellas. O sea, no se vuelen,
no sean arrogantes, no sean tontos. O sea, la arrogancia sirve para hacerla así y echarla a la basura. No, 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 hay éxitos y siempre los éxitos de uno serán los éxitos de todos nosotros, pero hacer teatro en este país no es fácil. Y a veces de pronto como jóvenes, porque en algún momento me pasó, pues venimos a comernos el mundo y a querer de un bocado, de acabárnoslo. Y la verdad es que hoy lo que he aprendido es a fluir. Hoy lo que he aprendido es que hay cosas que quisieran que sucedieran en mi vida personal y profesional hoy y que van a suceder cuando deban de suceder, si tienen que suceder. Pero nunca he quitado el dedo del renglón. Y toda esta historia y todo esto que he compartido con ustedes, contigo, mi querido Omar, desde lo más profundo de mi corazón y de verdad desde la manera pues más humilde o más sencilla, aunque pueda sonar pedantón, al que si me fui con Silvia Pinal a Nueva York, no lo hice con esa intención. Lo único que quise hacer fue decirles, se hacen los sueños realidad. Y como productor he disfrutado muchísimo esas cosas tan padres que me ha pasado, como haber viajado con la señora Silvia Pinal y haber concretado un sueño que empezó en el Teatro Hidalgo cuando la fui a ver a ¿Qué tal Dolly? Hasta el hecho de soñar con un mundo en el cual pertenezco y que desde entonces, desde el 2010, me ha abierto las puertas para estar desde el 2010 todos los años en todas las ceremonias de los premios Tony. Y voy a los premios Tony no por decir, ya llegó Juan Torres y no, porque me encanta, porque para mí ir a los Tony es como para un chavito ir a Disney. O sea, y decir, va, yo quiero ir al mundo de Avatar, ¿no? Al mundo de Pandora, en Orlando, y para mí es eso, es inspiración, es conocer las historias de otras personas, es alimentarme de sus discursos, de sus historias de vida, la cantidad de anécdotas, pero sobre todo la cantidad de inspiración que he tenido en una ceremonia de premios Tony, a lo mejor del teatro en Broadway. Y fíjate ya cuántas llevo, ha sido brutal. Para mí esas son mis masterclass, para mí esos son recordatorios de por qué hago lo que hago, por qué tengo que soñar y por qué tengo que estar siempre agradecido por las oportunidades que tengo. Entonces eso, que no sean arrogantes, que piensen quiénes estuvieron antes de ellos, que le echen una ojeada en los teatros, en las placas, a la historia del teatro en nuestro país y que haya mucho respeto y sobre todo desearles lo mejor, que les vaya muy bien. Si un día tienen un tropiezo y quieren seguir intentándolo, que lo vuelvan a intentar. No es fácil hacer teatro en México, no es fácil. Entonces se necesita mucha pasión, se necesita mucho amor, se necesitan muchas ganas, se necesitan muchos tamaños, se necesita mucho dinero, pero realmente si es su sueño hay que hacerlo, porque al final del día la conclusión es, señores, nuestra vida nos pertenece y nuestra única obligación que tenemos es vivirla, punto. Entonces, hagamos lo que nos haga felices y hagamos nuestros sueños realidad y luchemos por todos esos anhelos personales y profesionales que hoy tenemos. Amén. Qué bonito, Juan, qué bonito. La verdad es que gracias de verdad por abrirnos tu corazón en esta entrevista, abrirlo a todas las personas que nos escuchan, pero sobre todo por ser así sencillo. Y sí, me consta que si has mencionado a Silvia Pinal y has mencionado cosas que podrían sonar arrogantes, siempre lo has hecho desde la postura de compartir que los sueños se pueden hacer realidad. Eso definitivamente me consta. Y gracias por seguir generando fuentes de trabajo, por seguir generando entretenimiento para la gente. Muchísimas gracias por hacerlo y te deseamos de verdad el mayor de los éxitos. Te lo digo aquí enfrente de los demás y sabes que te lo he dicho siempre en persona. Muchísimas gracias de verdad y pues te deseo lo mejor siempre, mi querido Juan, y pues gracias de verdad por esto y pues nos veremos en el próximo Behind the Makers con algún otro productor que seguramente nos va a inspirar igual que mi queridísimo Juan, que de verdad es una historia que todos los que han seguido Behind the Makers tienen que escuchar. Me encanta haberte tenido y pues nos vemos en la próxima. Gracias de corazón por la oportunidad. Muchas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos.